Bienvenidos, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. Estamos de celebración este fin de semana, es una celebración de la arqueología. Estamos celebrando las Jornadas Europeas de Arqueología. Es una iniciativa francesa que promovió en su momento el Ministerio de Cultura francés y en todos los países de Europa se está celebrando, también en España, en los museos arqueológicos, en los centros de arqueología. Y aquí es la cuarta edición que celebramos de estas Jornadas Europeas de Arqueología que, bueno, plantean un poco cómo trabajamos los arqueólogos en el trabajo de campo, en el laboratorio, qué metodologías, qué disciplinas, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos ahora mismo, ¿no? En el siglo XXI, las técnicas, ¿no? Ahora tenemos funcionando 3 talleres en este marco de las Jornadas Europeas de Arqueología en el Museo Arqueológico Nacional. Uno que habréis visto al entrar al museo de trabajo de campo, otro de dibujo arqueológico y otro de textiles. Estamos el equipo de difusión y el equipo del museo muy contentos por la acogida. Y como plato fuerte de estas jornadas de arqueología tenemos al profesor Ignacio Martín Lerma, hoy aquí, profesor que a pesar de su juventud tiene un currículum muy potente. Voy a hacer una breve semblanza. Ignacio es profesor de prehistoria en la Universidad de Murcia. Él tiene una larga experiencia en trabajos de campo, excava en la Cueva del Arco, en Cieza, en Murcia, es vicedecano de Cultura y Comunicación en este momento en la Universidad de Murcia. Ayer le daban la noticia que ha recibido el premio a la labor de difusión, a la transferencia 2022 de la Universidad de Murcia y está aquí por su grandísimo currículum investigador en materia de paleolítico, fundamentalmente, también como divulgador científico. Es dificilísimo encontrarlo porque tiene una agenda de viajes increíble. Ahora marcha a México una temporada a seguir con sus investigaciones y la verdad es que estamos muy contentos de contar con él hoy aquí. Él ha trabajado en esto de la divulgación científica. Ayer tuvimos una reunión en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con museos y con distintos entes que hacemos investigación y hablábamos de la importancia de la transferencia del conocimiento, de hacer divulgación de calidad. Y en ese sentido, Ignacio es todo un ejemplo, ¿no?, de esa divulgación de calidad, con ciencia, con sentido y con gracia también, porque la ciencia no está reñida con el sentido del humor. Entonces, ese es el tono que queríamos encontrar hoy aquí en el marco de estas Jornadas Europeas de Arqueología en el Museo Arqueológico Nacional. Y un fuerte aplauso para Ignacio y comenzamos. Bueno, últimamente mi vida me está llevando a pasear por muchos territorios, ¿no?, del panorama nacional. Y bueno, pues en todos intento que sean especiales, pero hay algunos que son especiales antes de llegar, ¿no? Cruzar esa puerta que he cruzado hace escasa media hora, pues me lleva a mi pasado, no al remoto del que hablaremos ahora, que se llama prehistoria, sino al mío, ¿no?, al mío propio, porque en este museo yo creo que todos hemos sido un poco felices, ¿no?, porque es un museo que nos regala pues maravillas, ¿no?, y nos permite tenerlas cara a cara y nos permite reencontrarnos con ese pasado tan apasionante, ¿no?, que es en concreto la prehistoria, que es de lo que vengo a hablar, aunque aquí se traten otros periodos históricos. Pero a mí me hace un poquito más feliz todavía porque me recuerda a mis épocas de becario, cuando estaba haciendo la tesis doctoral. Yo estudié en la Universidad de Murcia, ahora comentaré un poquito más acerca del tema. Pero me vine a Madrid y aquí aprendí mucho. Yo recuerdo, no sé si ahora cuando me pongo en el Power, que no sé si pues aprendí mucho porque estas fotos me recuerdan a cuando salíamos los miércoles. Aquí hay gente que sabe de lo que hablo. De hecho, voy a hacer referencia directa a esa gente. Ahí nos tenéis mucho más jóvenes, algunos de los que están por aquí por la sala, y es verdad que aquí se forjó lo que sé de piedras, ¿no? Y esto se lo debo a Carmen Cacho, que está aquí sentada en primera fila y a la cual pues le agradezco enormemente pues una labor divulgativa de paciencia y aprendizaje en la que me enseñó pues a entender todo eso que encierran las piedras del Paleolítico, ¿no? Pues hoy volver aquí es recordar
a esta gente, Juan Antonio Martos, que sigue estando por aquí, y que, bueno, pues que me vais a permitir pues eso, que hoy sonría un poquito más y que me vibre la voz en determinados momentos de la charla, porque me recuerde a estas épocas tan bonitas, ¿no? Isabel, gracias por la invitación, me hace muchísima ilusión hablar aquí, es la primera conferencia que doy en el Museo Arqueológico Nacional y bueno, pues es un auténtico placer porque bueno, últimamente me toca torear en muchas plazas, pero hay plazas que son muy bonitas. Esta es mi casa, ¿no? Yo vengo de aquí, de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. ¿Y por qué empiezo por aquí? Porque vamos a hablar de transferencia, vamos a hablar de divulgación, vamos a hablar de comunicación. Pero a veces hablar de comunicación, hablar de divulgación y hablar de estos temas apagan un poco otros. Por eso me gusta hacer esta reflexión, en este caso casi personal, pero que creo que es bastante común a todos los que subimos a un estrado a dedicarnos a estos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de los divulgadores, de muchos de los divulgadores y divulgadoras que seguís o que veis habitualmente, pues se encierran profesores de universidad. Profesores de universidad que nos dedicamos a la docencia a diario. Y yo, de hecho, me considero profesor de universidad, por encima de divulgador. Pero no solo eso, sino que también tenemos cargos de gestión, en mi caso soy vicedecano, que muchas veces pues son materias pues a veces arduas. Aquí hay grandes gestores y habéis trabajado la gestión de cerca y sabéis que son poco agradecidas, pero creo que necesarias, ¿no? Porque nos enseñan cómo son las instituciones de dentro y sobre todo instituciones que son tan grandes como puede ser este museo, como pueden ser las diferentes universidades. Además, somos investigadores, que para mí es el pilar fundamental. Para mí la investigación es el pilar fundamental, porque es donde se apoya precisamente mi docencia, donde se apoya a veces la gestión, porque hacemos gestión de proyectos también, y donde realmente me da el valor, y utilizo esa palabra, para ponerme en un estrado y hablaros de prehistoria. Si no, quizá me costaría, ¿no? Porque creo que la investigación es lo que me hace ser de lo que venimos a hablar hoy, que es de la transferencia. ¿Por qué digo esto? Porque los que nos dedicamos a la divulgación, los que nos dedicamos a la transferencia del conocimiento, ¿no? A hacer la ciencia inclusiva, muchas veces se nos tacha simplemente de esto. Y se nos olvida que detrás hay personas que hacemos muchas cosas más. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir precisamente que esta parte visible no debe apagar las otras, es un complemento de las otras, o así lo veo yo. Yo cuando me levanto por la mañana no pienso soy divulgador científico, pienso soy profesor de universidad y soy investigador. Y tengo la obligación de comunicar lo que hago a la sociedad. Y eso para mí es fundamental. Y creo que es un buen punto de inicio de partida en un día como hoy, en el que vamos a reflexionar sobre diferentes aspectos de la divulgación y en el que espero que incluso luego haya debate, porque no siempre se habla de la divulgación así, desde dentro. Vosotros seguís a gente que puede salir en la tele, que escribe artículos para revistas en kioscos, pero a veces se nos olvida lo que hay detrás o lo que hay que hacer para llegar ahí. Y sobre todo se nos olvida que hay divulgación de calidad, como bien decía Isabel, y divulgación que no es de calidad. Por eso, estas 4 formas de ver la vida profesional, yo siempre las asemejo a un cubo de Rubik. Las necesito todas. Todas son necesarias y todas se combinan. Y no puedo quitar ninguna de ellas porque en teoría, si no, se quedaría algo cojo, algo no funcionaría bien, ¿no? Creo que esta reflexión inicial, como digo, es importante remarcarla porque el efecto comunicador suele ser un altavoz mucho mayor que la docencia, que la gestión o que la investigación y apaga muchas veces lo demás. Estamos en un momento en el que la divulgación científica
está de moda, ¿no? Estamos en un momento en el que la comunicación social de la ciencia es correcta, ¿no? Está en la calle. Y eso también genera el efecto negativo de acusarnos de que muchos nos hemos apuntado a esa moda, ¿no? A que de pronto, como algo está de moda, de pronto muchos investigadores, profesores o de diferentes especialidades saltamos a esa disciplina. Por eso me gusta recordar esto. Me gusta recordar que la divulgación científica es algo que ha existido siempre. Siempre ha estado entre nosotros. No hay nada más que irnos a estos tres personajes que conocéis todos perfectamente. Y, por ejemplo, el primero de ellos, Galileo, ya en 1610, y como bien se sabe por los estudios que se han realizado de sus correspondencias, ya le comentaba a un compañero suyo que había que hacer ciencia de otra manera y que él iba a escribir un libro en el que iba a utilizar un lenguaje vulgar. Ese lenguaje vulgar no quiere decir no ser científico, no quiere decir no conozco el tema. Quiere decir exactamente que todo el mundo debe entender lo que decimos. Y eso es fundamental. Y como veis, no está pasando solo ahora, ha pasado siempre. Este foro no es un curso, no es un lugar académico en el que vayamos a adentrarnos en definir divulgación, por lo cual cuadros como este hoy no vienen al caso, ¿no? Si estuviéramos en otro lugar, pues quizá habría que distinguir entre divulgación científica, periodismo científico, comunicación, transferencia del conocimiento. Pero hoy es que estamos en un lugar mucho más informal, pues me pregunto o hago la pregunta de qué es divulgar, que es una pregunta que me suelen hacer mucho en los foros en los que me muevo. ¿Qué es para ti la divulgación o qué es para ti divulgar? Y yo siempre respondo lo mismo. Respondo de una manera fácil, sencilla y directa. Y que se resume en un verbo. Un verbo que es llegar. Yo creo que esta es la mejor manera de saber si somos buenos o malos divulgadores o divulgadoras. Si llegas a la gente, no estoy hablando de hacer una divulgación ahora mismo de calidad o no calidad, estoy hablando de los medios de transmisión. Si llegas a la gente, lo estás haciendo bien. Y si no llegas a la gente, algo está fallando. Porque lo normal es que si divulgas, todo el mundo se lleve tu mensaje tal y como tú lo has querido. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue eso? Eso parece fácil, pero no lo es. Yo siempre a la gente que habla de la divulgación desde abajo, los invito a que den una conferencia y que se pongan a explicar de un tema hipercomplejo, que lo hagan sencillo, que lo trituren y que todo el mundo se vaya con una sonrisa como si hubieran visto una película de Disney. Eso es muy difícil de hacer. ¿Cómo se hace? Pues yo sé que suena un poco a frase de Paulo Coelho, pero creo que el motor de esto es la pasión. El motor de la divulgación es la pasión. Se nota mucho la gente que hace divulgación porque me lo pide mi proyecto. Se nota mucho la gente que hace divulgación porque tiene un ego como una catedral y necesita escenario. Se nota mucho. Aquí creo que la pasión es realmente lo que te hace divulgar, lo que te hace viajar, lo que te hace salir de casa, lo que te hace ver poco a veces a tu familia, porque crees en la divulgación de verdad. Porque crees que la ciencia no puede quedarse en un laboratorio. Porque crees que hay que abrir las ventanas y las puertas de las universidades para que el mensaje llegue fuera. Y eso, sin pasión, yo por lo menos no sé hacerlo. Se me notaría que no lo estoy haciendo con pasión. Vamos a ir adentrándonos ya en el mundo en el que nos movemos. Vamos a hablar primero un poco de arqueología, luego ya iremos centrando más al paleolítico, a la prehistoria. La arqueología yo creo que llama la atención a todo el mundo. Y eso es algo que yo creo que nos une y nos facilita las cosas a los comunicadores y a las comunicadoras. Porque hablamos de algo que yo siempre digo que es el cuento más bonito que nos pueden contar. Nuestra historia, nuestros orígenes, ¿no? El problema, que tenemos que analizar qué es lo que sabe la gente de arqueología. Cuando nosotros, nos guste o no, ahora hablaremos de eso, si yo me pongo a hacer una encuesta seguro en la entrada de este museo
y le pregunto a la gente qué tiene en la cabeza de lo que va a ver en este museo, hablo en términos generales y siempre divulgativos. Aquí os pido también que a los que seáis profesionales del tema, hoy no seáis profesionales del tema, sino que seáis gente de a pie. Es la única manera de hacer divulgación. Sentir esa empatía con la gente que no es de nuestro gremio. Porque si no, no vamos a hacer nunca las cosas bien, porque vamos a estar en dos carreteras completamente diferentes, aunque nos pensemos que estemos en la misma. Y ese es uno de los principales fallos. ¿Qué tiene la gente en la cabeza cuando hablamos de arqueología? Pues es bastante fácil. Tiene esto. Y nos podemos reír y podemos hacer mil bromas, pero es verdad. Es esto lo que tiene la gente en la cabeza. En función de la generación que seas, pues, eres más de Indiana Jones, eres más de Lara Croft o eres más de Tadeo. Y tenemos dos maneras de enfrentarnos a esto. Una, la típica de mi gremio. ¿Cuál es? Me doy la vuelta. Eso no tiene nada que ver conmigo. Y ahora me pongo en plan divulgativo. Estamos dándole la espalda a la gente. Empezamos mal. Porque quieras o no, te guste o no, eso es lo que tienen en la cabeza. Entonces, no le des la espalda a eso. Vete ahí. Vete ahí porque quieras o no, te guste o no, es lo que tienen en la cabeza, te lo digan o no. Por lo cual, acércate ahí. Y una vez que estás ahí, que ellos conectan contigo porque tienes el mismo referente, explícales que eso no es arqueología. Explícale que los arqueólogos no llevamos látigos ni sombreros, explícale que no hay templos malditos que te persiguen bolas, ni en los descansos de las excavaciones comemos cerebro de monos. Pero no huyas de esto, porque es lo que realmente la gente tiene en la cabeza. ¿Cuántas conferencias de colegas de profesión he ido en la que empiezan con algo de esto y lo primero es el chascarrillo metiéndose con esto? Lo consiguen, ¿eh? Ese es el aplauso fácil de tu gremio. Pero ¿para quién estás divulgando? ¿Para tu gremio o estás divulgando para la gente de fuera? Y pasa lo mismo con los descubrimientos. En esto el planeta Agostini ha hecho mucho daño. Esos primeros fascículos que todo el mundo tiene en casa. Luego al 3 no llega nadie, pero el 1 está en todas. ¿Es arqueología esto? Claro que es arqueología. No voy a venir yo a decir que esto no es arqueología. ¿Esto es lo que hacemos los arqueólogos a diario? Pues no, y menos en Madrid. Por lo menos a mí no me ha salido nada de esto en Murcia. O sea, por suerte, porque si no sería una locura. Pero hacemos lo mismo. Esto es lo que tiene la gente en la cabeza cuando entra a un museo arqueológico. ¿Quiere ver Egipto? No quiere ver Paleolítico inferior, ni Pleistoceno superior final. Hay que vengan por Egipto, me parece estupendo. Sin desmerecer para nada Egipto, ¿eh? Pero luego diles que también está el Pleistoceno superior final. Pero engánchalos. El engagement está ahí. Está en saber qué lleva la gente en la cabeza. En la universidad pasa mucho. Hay gente que da clase y que pueden estar sus alumnos todos muertos delante, que como no ha levantado la cabeza en ningún momento, no sabe lo que está pasando. Lo primero que hay que hacer es estudiar dentro de lo que te da el poder miraros antes de empezar una conferencia y saber un poco por dónde van los tiros. Porque ahí es donde va a estar la conexión. Ahí es donde está la clave del éxito. Eso en tele se hace mucho. ¿Hacia qué público va dirigido algo? Esto es la arqueología de verdad. Y despierto sonrisas por aquí porque me vuelvo a emocionar viendo estas imágenes, porque esto es la peña de Esteban Vela. Esto es Ayllón, Segovia, la excavación que dirige Carmen Cacho y en la que, vuelvo a decir públicamente, he aprendido muchísimo en esos estratos porque, bueno, pues yo estaba en Murcia, en un sitio donde no existía el Paleolítico y de pronto pues me rescatan desde Madrid y me ponen ahí en un sitio que yo no sabía ni dónde estaba casi en el mapa y descubro que yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Y bueno, pues esta es la arqueología. Es más fácil empezar una conferencia con la otra diapositiva. ¿Por qué? Porque la gente no busca
Eso que solo nos emociona a algunos, que ya estamos viendo ahí un nivel 2 maravilloso cargado de materiales chulísimos. Hay que empezar por lo otro. Y una vez que los tienes ahí, que los tienes en el coche y en tu autovía, llévalos aquí y diles que esto es la arqueología real. Y estas son las cosas que aparecen. Antimarketing total. Piedras feas, rotas, pequeñas y llenas de barro. Todo para no vender. Pero son tan importantes como una pirámide. Son tan importantes como un templo maya. Son tan importantes como cualquier calle de Pompeya. Solo hay que saber hacer que la gente lo vea así. Tenemos más esfuerzo, tenemos que hacer más esfuerzo. Soy consciente. Por eso muchas veces hablo de divulgar en prehistoria y no hablo de divulgar historia, porque creo que no es lo mismo. La prehistoria tiene mucha más complicación, es mucho más difícil. A mí me gustan mucho los retos, así se llamaba esta conferencia. Y por eso creo que cuando conseguimos el reto de que la prehistoria guste, es un 2-0, no es un 1-0. Porque hay cosas que le gustan a todo el mundo y que son más fáciles, ¿no? Es increíble ver cómo la gente, viendo un programa de televisión, leyendo un artículo, oyendo una conferencia, empieza viendo un trozo de piedra y se va, después de una hora, viendo algo maravilloso en una foto como esa. Hay que divulgar. Hay que divulgar. Y no lo digo yo, porque aquí está muy bien. Claro, soy divulgador, es lógico que diga que hay que divulgar. Claro que va a decir. Si le han llamado para hablar de divulgación, pues lógicamente va a barrer para casa, que es algo muy arqueológico lo de barrer para casa. Pero es que no lo digo yo. Es que lo dice una publicación que consultamos algunos de vez en cuando, que es un poco aburrida, es poco divulgativa, que da alegrías y tristezas. Es amor-odio con el BOE. Y que en la famosa Ley de la Ciencia, del 2011, en su artículo 38, dice que las actividades de divulgación de cultura científica son consustanciales a la carrera investigadora. No lo dicen los 20 divulgadores que salen en la tele. Estamos obligados a hacer divulgación. Nos lo dice el BOE. ¿Y dónde está la divulgación de la investigación? Es mínima, comparado con otros sectores. Ahora, aquí también no soy tan hardcore. ¿Por qué? Porque también aquí yo oigo a veces mensajes, estoy en muchos foros, en muchos lugares que se habla de divulgación, donde a veces se nos pasa también la vuelta hacia el otro lado. Y entonces parece que todos los profesores de universidad, me meto más en mi gremio por no meterme en otros, estamos obligados a divulgar. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Estamos obligados a que nuestro mensaje se divulgue. En eso sí estoy de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque no todo el mundo le apetece subirse a un estrado, poner su cara y divulgar. Porque no todo el mundo vale para esto. Porque puede ser el mejor investigador o investigadora del mundo y no saber hablar en público o no darte la gana de hablar en público. Y nadie te puede decir, por muy divulgador que seas, tienes que hacerlo. Ahora, lo que sí pienso que hay que hacer es que tu mensaje no se quede en un cuarto llamado laboratorio o en un paper que se llama Science o Nature. No. Tiene que salir a la calle. Y para eso sí que estamos viviendo un buen momento. Estamos viviendo un buen momento porque las universidades tienen unidades de cultura científica. Los museos. Tenemos entidades que tú facilitas la información que tú has generado y son ellos la que la divulgan. Ahora mismo en la universidad estamos viviendo un cambio impresionante. Tenemos hasta vicerrectorados de transferencia. Y eso era impensable, ¿no? En eso en la Universidad de Murcia, además, hemos sido muy punteros. Impensable que hubiera un vicerrectorado de transferencia. O sea, las cosas están cambiando, y para bien. Pero recordar que no todo el mundo tiene que subirse aquí. Y ahora viene la pregunta del millón.
Una pregunta que me parece pues muy interesante y muy compleja a la vez. Porque cuando yo digo en cualquier foro, en este mismo, si no hubiera puesto esta idea, pues digo enseguida, ¿interesa la ciencia a la sociedad? Pues todo os sale un sí enseguida, ¿no? Pero en el momento que lo pensamos, bajamos así un poquito. ¿Por qué? Porque los números hablan, porque se ve más Telecinco que la 2. Porque tiene más números un parque de atracciones que un museo. Por lo cual interesa. Pero algo falla. Y en esto también hay dos tipos de personas. En el cine pasa mucho también. La gente no sabe lo que hace, me vuelvo a dar la espalda. O los que pensamos que la culpa la tenemos nosotros. Que yo pienso que mucho de esto tenemos la culpa nosotros. Porque no hacemos buena divulgación. Porque realmente no sabemos transmitir. Porque las cosas cuando de pronto se ponen en los sitios adecuados con los mensajes adecuados, funcionan y hacen números. Y como os decía, para mí la divulgación tiene mucho que ver con el cine. Mucho que ver con el cine. A mí me gusta mucho el cine. Aquí hay gente que me conoce desde pequeño y sabe que para mí el cine es algo fundamental. Y encima el cine de terror, que es el que más me gusta en el mundo. Me sigue gustando. ¿Por qué? Porque los comunicadores, los divulgadores, contamos historias. Igual que lo hacen los escritores o las escritoras. Hoy me hace mucha ilusión, lo voy a decir. Sé que a ti no te va a gustar que lo diga. Tener en primera fila a Espido Freire aquí viéndome. O sea, casi nada. Pues contar historias es un arte. Un arte precioso, además. Un arte que parece fácil y que no lo es. Pero un arte que nos interesa a todos. Hacer la prueba. En un corrillo, de pronto, levantar un poco la voz y decir, voy a contar, se callan todos. Eso es comunicar. Y eso es lo que tenemos que hacer con lo nuestro. Es utilizar las cosas, las claves, los puntos a tener en cuenta, por ejemplo, del cine, que llena salas, y llevárnoslo a nuestro mundo, a los neandertales. Estoy seguro que, y si decís que no mentís, que habéis llegado alguna vez tarde al cine. Y os habéis sentado en la última fila. Hay dos que están besándose. Eso no le hagáis caso porque no están viendo la peli. Pasáis esa pareja y vais a la otra. Y os estáis sentando y le preguntáis al de al lado, ¿qué ha pasado? Y esa pareja a la que le habéis preguntado, si te mira y te dice nada, tu, vamos a llamarle líbido, baja automáticamente y empiezas viendo la película, pues, bueno, no me he perdido nada, no pasa nada. Pero si en cambio te dicen simplemente la palabra, ¡wow, vas a flipar, mira, mira! De pronto, 5 sentidos ahí, a tope. La película es la misma. Tu disposición es la diferente. Eso es lo que tenemos que conseguir. Que la gente se ponga nerviosa porque está entrando en el museo arqueológico. Porque está cerca. Eso, por ejemplo, Atapuerca lo consigue. Es el sitio más impresionante en ese aspecto. La gente toca un andamio amarillo diciendo es el andamio de Atapuerca. Y es un andamio de obra. Pero, aparte de la parte anecdótica de esa situación, a mí me gusta, porque han conseguido que algo tenga ese valor especial, no por el andamio, que me da igual. Es porque lo que hay detrás del andamio lo van a ver con una percepción completamente diferente, porque están emocionados de estar ahí. Si tú llegas a un yacimiento y no sabes ni lo que vas a ver, no te apetece ver nada, es que no vas a ver nada. Como que cuando te pones a ver una película no te apetece ver una película, que de pronto a los 10 minutos has cambiado de canal y no te has dado ni cuenta de que le has dado el botón. Esa predisposición es fundamental, es importantísima. Y esta es una pregunta que a mí la reflexionaba también un poco al principio, antes con Juan Antonio, hablando cuando montábamos el Power, de cómo cambia la vida, ¿no? Y es una cuestión que a mí me hace mucha gracia. Lo reconozco que me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida he sido arqueólogo. Como mucho me habían puesto lo de profesor de prehistoria o como mucho traceólogo.
pero ahora soy divulgador científico. Tú eres el mismo, ¿eh? Sigues teniendo los mismos padres, la misma familia, te has formado en los mismos sitios, haces lo mismo, te levantas, te acuestas igual, pero para la gente eres divulgador científico. Quizás vosotros solo me habéis conocido con ese apellido, pero permitidme que uno ya va teniendo edad, imaginaos que vosotros sois de una profesión y de pronto os cambian de profesión por todos lados, donde os ven, no, es que tú eres, y tú dices, no, yo soy arqueólogo. Y eso tiene esa doble lectura. Tiene la parte bonita de la comunicación que enseguida tiene ese peso en ti, en la gente, pero por otro lado esa parte negativa que hacía la reflexión ahí en esos primeros minutos un poco ajetreados, en los que apaga también un poco lo otro. Y tampoco es justo. Porque si yo hago tele es porque soy profesor, docente, investigador. Yo sigo publicando. Yo sigo sacando mis artículos de traciología, que es una disciplina muy rara que hoy no es el día para hablar de esto. Mi micro sigue encendido casi a diario, mi microscopio. Me pongo la bata blanca por lo menos 2 o 3 veces en la semana. Pero allá donde vayas, de pronto eres el de la tele. Quedaros con esa reflexión porque luego volveré. Y este es otro debate. Me encuentro ese debate, que es un debate interno interesante, y este es el otro. Ah, el divulgador científico de letras. Esto de boquilla se dice muchísimo. Hemos roto tal frontera del conocimiento. Los que redactamos proyectos no lo sabemos de memoria, ¿no? La combinación de ambas disciplinas. Yo creo que no es del todo verdad, ¿eh? Sobre todo en determinados aspectos. En los saraos divulgativos, yo sigo siendo un rara avis. Saraos divulgativos, sabéis a lo que me refiero. No quiero dar nombres concretos, pero sabéis a lo que me refiero. Son de químicas, son de astronomía, son de física cuántica, y de pronto hay uno que es de arqueología, pero porque yo qué sé, o por el cupo. Por lo cual yo muchas veces me encuentro todavía esto, un poco de combate entre las ciencias y las letras. Y en la divulgación yo creo que sigue estando. Por eso es bonito cuando de pronto se rompe y ese muro de Berlín que a veces hay entre esos dos mundos y se traspasan los datos. Y este es un punto en el que podíamos estar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hacer divulgación, por desgracia en este país, significa que te disparen. Yo sé que hay gente que es muy fan de la divulgación y que quizás solo ve esa parte bonita de la divulgación, de que su gente a la que sigue en Twitter sale en programas de televisión, pero los que tenemos un pie, sobre todo en la comunidad científica, esto suele ser el día a día. O sea, hacer divulgación parece que desprestigia hacer ciencia. Cuando, ya os he ido diciendo a lo largo de lo que llevamos de conferencia, que es justo lo contrario. Lo que a mí me da el valor, el conocimiento, para poder salir en una tele pública a las 10 de la noche en prime time, es lo que sé acerca de mi tema como investigador. De hecho, a mí no me vais a oír hablando de temas que no sé, en la vida. ¿Por qué? Porque no he nacido para eso. Sé, tengo muy claro de lo que sé, y de lo que no sé, me encanta decir que no sé. Me encanta. Creo que es un deporte que se practica poco en este país, pero me encanta decir que no se sabe. Es ir a contracorriente. Es triste y quizá esto, pues a los que no seáis del gremio, pues no sepáis ni de lo que estoy hablando, pero a los que sois del gremio creo que sabéis lo que es. Es que es de divulgación, es que sale en la tele, es que es de segunda. Es que... Y eso, pues oye, por lo mismo se lo está diciendo gente que tiene más paper, más sesenios de investigación, una carrera científica mucho más consolidada, pero el comentario está ahí. Y es una pena. Es una pena. Porque claramente lo que está dejando es ver desconocimiento y dejarse llevar por el efecto divulgativo. Pero bueno. Cuando hacemos divulgación, tratamos de, yo creo, responder a las preguntas que tiene la gente. El problema es que no tenemos un micro, las conferencias no empiezan con un micro preguntándole a cada uno cuál es tu pregunta acerca del pasado. Pero más o menos siempre rondan los mismos temas. Y se pueden resumir en estas.
Sobre todo los cuándos y los dóndes. ¿Cuándo pasó aquello? Que lo solemos responder explicando las dataciones, por ejemplo, los sistemas de fecha. ¿O los dónde? Bueno, pues explicándoles que hay yacimientos que están debajo del mar, que hay otros que están en superficie, o sea, hablándoles un poco de la ubicación de los mismos. Pero hay otras preguntas que son fundamentales, importantísimas y a veces mucho más complejas de contestar. Y que son normalmente las que todo el mundo te hace en una conferencia. ¿Cuáles son? Los cómo y los por qué. ¿Cómo pasó aquello? Eso es difícil en arqueología de decir. Y en prehistoria más, y en paleolítico, no te voy a decir que imposible, pero casi. ¿Y el por qué pasó aquello? Muy complicado. Por eso de que divulgativamente creo que también es muy importante, y a mí esto es algo que me han enseñado mis maestros, que es importante dudar, no ser categóricos. Y eso, divulgativamente hablando, creo que también tenemos que hacerlo. Eso en la tele no lo ven del todo bien. Ofrecer dudas en la tele, pero en clase lo hago siempre. En el paleolítico hay muchas cosas que no las vamos a saber nunca. Y no por eso sabemos menos, ni por eso la ciencia nos sirve, ni por eso mi yacimiento es malo. Hay que integrar la duda, porque las dudas nos hacen crecer, las dudas nos hacen avanzar y nos hacen cubrir huecos. Porque si no existía esa duda, nunca habría nadie que intenta solventar ese vacío. La disciplina prehistórica a mí me encanta porque me recuerda a diario algo que en la divulgación a veces no se tiene tan grabado a fuego, que es los chiquititos que somos. Este efecto de escenario, estos 40 centímetros que tenemos aquí, nos vuelven a veces un poco tontos. Esto también nos vuelve un poco tontos. Tener a gente que te mira te vuelve un poco tonto. Y yo la verdad es que en eso me alegro mucho de dedicarme a lo que me dedico. Porque todos los días de mi vida, cada vez que hablo de ese tema, me acuerdo que somos una mota de polvo en una cosa enorme que se llama evolución humana. Me pasa un poco sobre todo con el mundo de la astronomía, que nos recuerda también los chiquititos que somos en el espacio. Y eso pues tengo la suerte de dedicarme a algo que viene muy bien cuando hace mucha divulgación. Bueno, y estos son los títulos tan apasionantes, tan atractivos, tan seductores, yo creo que sería el adjetivo adecuado, que escribimos los investigadores. Y no seré yo el que critique esto nunca, porque esto es totalmente necesario. Porque de aquí sale la divulgación. Esta es la base de la divulgación. Lo que no podemos hacer es dos cosas mal. O saltarnos esto y hacer divulgación sin haber leído esto, mal. O hacer divulgación con esto, peor. Y ahí hay muchos fallos. Esto que se dice en 5 minutos es la base de los fallos en la comunicación, sobre todo en este país. Hay montones de profesionales que intentan hacer divulgación con esto. Es imposible. Porque es empezar la conferencia diciendo, no me vais a entender nada. Venga, vamos a hablar 1 hora y media. Emisor y receptor en 2 mundos completamente diferentes. Pero eso tampoco quiere decir que esté obviando esto. Que yo utilice otro lenguaje para hablar de esto no quiere decir que yo no me haya pasado 5 horas en ese artículo para poder comunicar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues esto quizás es un poco extremista. ¿Convertir la prehistoria en un juego? Bueno, ahora que soy padre, tengo los juegos así muy presentes, ¿no? Y además creo que es muy bonito jugar. Creo que cuando somos adultos se nos olvida el concepto de jugar y yo ahora que lo estoy recuperando es precioso porque se te olvidan los problemas del día a día y se te activan otras cosas en la vida que son maravillosas, ¿no? Por lo cual no me da miedo utilizar la palabra juego. Aquí si me pongo selecto ya hay mirada hacia abajo de a jugar con prehistoria. Esto no es. Si jugar es llamativo, si jugar es atractivo, métele conceptos de calidad a los juegos. Porque jugar no es solo tirarte en el suelo a poner 2 cacharros, uno rojo con otro azul. Jugar se puede jugar en una sala de museo con la gente. Cástalos, engánchalos, hazle que piensen, que disfruten. Porque cuando se disfruta,
es cuando realmente se hace. Es difícil. Si yo no digo que sea fácil, pero imposible tampoco es, ¿eh? Y en todo esto hay algo que es fundamental, que es la comunicación. Y que lo meto así, con pantalla única y exclusiva. Porque todo esto no tiene sentido si luego tú no sabes comunicar. Porque la delgada línea que hay entre un abucheo y que se te levante un estadio, muchas veces está en la comunicación, no tanto en el mensaje. Y lo que hay que conseguir es, lógicamente, no que se te levante un estadio con un mensaje equivocado. Lo importante es que las dos cosas vayan de la mano. Buena comunicación y, por supuesto, buen mensaje. ¿Cómo hacemos una buena comunicación? Pues yo creo que está claro. Y es planteando bien los objetivos. Y es que eso es algo también que a mí me encanta analizar. Veo muchísimos eventos como de este tipo, en el que analizo mucho, no de arqueología, de muchas otras cosas, en el que analizo comunicaciones no verbales, cómo habla el público, cómo funcionan, y me doy cuenta que se ve enseguida cuando alguien sabe lo que está haciendo y cuando alguien no tiene ni idea de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no se ha planteado nunca un objetivo. O sea, ¿cómo vas a conseguir algo si no sabes ni lo que quieres? Yo eso lo veo a diario en la universidad. Gente que no tiene objetivos y es muy difícil encauzarlos porque tú les estás encauzando hacia un mundo en el que no saben ni por qué están ahí a veces. Es difícil. Pero en la comunicación es lo mismo. Es exactamente igual. Y es la única manera que tenemos de enganchar al público. ¿Cómo lo engancho yo? Hoy estamos hablando un poco making of. Hoy no estamos hablando de la prehistoria. Pero bueno, creo que me parece hasta más interesante, ¿no? Que oigáis esto que no se suele oír. Lo que se suele oír es el mensaje de qué es la prehistoria. Pues contando historias. Lo que he dicho antes. Contando historias que conecten. El famoso storytelling. Tener un buen storytelling. Y ahí los arqueólogos, los historiadores, los prehistoriadores, tenemos, yo creo, vuelvo a decir, uno de los mejores storytelling del mundo. Porque no tengo que adornar nada que es muy complicado ni muy complejo para que la gente lo entienda. Porque de lo que vamos a hablar es de nosotros como especie, de nosotros como seres que evolucionan. A todos nos encanta que nos cuenten cómo fuimos de pequeños. Pues esto es lo mismo, pero en vez de la nuestra infancia, la infancia de la humanidad, como decía Kubrick en 2001. ¿Y cómo hacemos divulgación? Pues la divulgación se hace de muchas maneras. Porque también hay veces que ahora mismo parece que hacer divulgación solo es o salir en la tele o hacer redes sociales. Y la divulgación se puede hacer de muchas maneras. Las exposiciones, y esto lo digo siempre, no porque hoy esté en un museo, es un medio estupendo para hacer divulgación. Es un medio maravilloso. Donde se ve claramente cuando una exposición tiene ese engagement con el público o cuando es una exposición que se ha hecho para alimentar el ego del investigador que lo ha hecho. Se ve claramente. O para ponerlo en un currículum. He hecho la exposición en el museo tal. Pero hay que recordar que las exposiciones se hacen para los demás. Porque para eso la montas en tu casa y la ves tú. Las redes sociales. Bueno, pues esto ya no es el futuro. Pero a mí me dieron tanta caña cuando yo empecé a utilizar redes sociales en el 2010 y a meter cosas de ciencia en las redes sociales, esa misma gente que ahora, no te voy a decir que tiene más seguidores que yo, pero que hace hilos enormes en Twitter. ¿Por qué? Porque simplemente llevar la ciencia a las redes sociales era claramente no ser investigador. Pero vamos a ver, ¿qué son las redes sociales? Las redes sociales es un canal que conecta con el público. Es eso nada más. Lo que tú le metas a ese canal es tu responsabilidad. Le puedes meter cosas buenas o cosas malas. Pero lo que es una realidad que no puede discutir nadie es que eso llega a millones de personas. ¿Qué hacen los divulgadores y las divulgadoras? Intentar llegar a miles de personas. ¿Qué hace la ciencia? Digo, la dura. Redes sociales, medio maravilloso para llegar a la gente. No, por Dios, yo ahí no.
Yo a divulgar en mi casa, en mi barrio, a mis 2 personas. Pero si tienes el medio idóneo. Y esto se está rompiendo. O sea, yo creo que este discurso creo que ya no está vigente, por suerte. Sigue estando en el aire, ¿eh? Sigue estando en el aire. Pero se ha roto ese... De hecho, ahora los proyectos te piden que tenga un hashtag. ¿Por qué será? El ministerio. Por algo. Entonces, redes sociales no. No lo entiendo. No, por lo menos no tiene sentido. La prensa, pasa un poco lo mismo. Cuidado con la prensa que me cambian los titulares. Lo hemos sufrido todos. Yo el primero. Me han puesto cada titular que da miedo. Cuando hablas con un periodista a veces, dices, madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Pero por suerte, el periodismo está cambiando mucho. Y por suerte hay periodistas científicos cada vez en más medios. Y cada vez eso está haciendo que haya mucha más calidad en la prensa. ¿Por qué hay que hablar de prensa y la ciencia tiene que estar ahí presente? Yo esta mañana desayunaba en el hotel y estaba todo el mundo con un iPad o con un periódico leyendo prensa. Si ahí hay una noticia de neandertales, están leyendo neandertales. A las 9 de la mañana un señor que no tiene nada que ver con neandertales o una mujer que no tiene nada que ver con neandertales. Y está ahí. No se lo estoy diciendo yo, diciendo, usted es importante que lea neandertales. No, se lo encuentra en la prensa. No la obviemos. Que las publicaciones científicas solo las leemos las que las leemos. Hasta las publicaciones divulgativas de historia solo las compramos los que los compramos. Hay que romper eso. Y en la prensa encontramos debates como este, un debate que ya sabéis que arroja chorros de tinta y que genera Españas divididas, pero que se lleva a la prensa y que lo puede leer todo el mundo. No es un debate solo para unos selectos que se dedican al tema. Está ahí, está en la portada de los periódicos. Ahora, cuidado con el sensacionalismo. Y esta es una dinámica que ocurre bastante. Pero también digo, ocurre en la prensa y ocurre en las publicaciones. Y esto hablo a los que os dedicáis a la investigación. Parece que ahora nadie te publica un artículo si no es el más antiguo, el único, el más moderno. Hemos entrado en una dinámica en que el sensacionalismo que hemos criticado de la prensa nos lo hemos llevado al mundo de los papers. Por lo cual, no critiquemos una cosa cuando estamos haciendo nosotros lo mismo en nuestro mundo. Y cuidado, ¿por qué? Porque es verdad que en la prensa a veces pues, se generan errores que se convierten en mucho más grandes, pues a veces simplemente pues, porque no hay esa revisión científica que suele haber. Yo creo que aquí ya todos estáis viendo una de mis batallas en redes sociales. Muchos de vosotros me conocéis por ello. Y es que voy a intentar que mi hija, cuando crezca, no conozca la palabra neandertal. Entonces yo en todas mis conferencias, mis alumnos no aprueban si oigo un neandertal en clase. O sea, es una cosa que lo saben. Con lo cual se cuidan mucho de no decirlo. Pero esto sí que es verdad, que muchas veces los errores pues, se reproducen en la prensa más que, lógicamente, en la literatura científica. Si yo sé que estas cosas existen, pero batallemos contra ellas. Y luego hay amenazas. Pues tenemos amenazas. Y las amenazas a veces llegan del espacio exterior. Están ahí. Pues sí, están ahí. Pero se pueden combatir, ¿eh? Y se combaten con una cosa que es maravillosa, y yo espero que la practiquéis a diario, y que se llama pensamiento crítico. ¿Sabéis lo que es, no? Porque a veces está por ahí en el aire, pero no... Bueno, pues sí, están ahí, no pasa nada, hay que convivir. Lo importante es que cada uno tenga un pensamiento que diga esto sí y esto no, y seamos capaces de discernir eso. Hecha esta reflexión, esta primera parte más divulgativa, así general, voy a intentar hacer como 3 conferencias en una, ¿no? Porque teníamos dudas de qué hacer y voy a intentar, he explicado esta parte un poco más generalista sobre la divulgación. Ahora voy a poner algunos ejemplos míos, quizá a veces es la parte que más debate genera porque son mis experiencias, pasaré más rápido que lo que he hecho anteriormente, en los diferentes medios en los que he actuado, pues por si a alguno se le despierta el cómo se hace eso en tele o cómo se hace eso en radio o cómo funciona. Y luego no solo lo haré como persona física, sino también con un proyecto. ¿Cómo divulgo un proyecto? Que no es lo mismo que divulgar como divulgador. Pues sí, señores, este soy yo. Como veis, esto es una enfermedad que tengo desde pequeño. Es verdad que tengo la suerte de que mis padres son psicólogos los dos y la han ido tratando hasta el momento, pero bueno, es verdad que
que esto lo relaciona directamente con eso que he dicho antes, con una cosa que se llama pasión. Yo ahora mismo soy el niño grande más feliz del mundo, porque me acuerdo de ese niño que quería ser arqueólogo de pequeño y que ha conseguido su sueño. Y me acuerdo cada vez que me subo a un estrado, cada vez que empiezo una clase, cada vez que empiezo una campaña de excavación. Por desgracia, conozco a mucha gente que no ha conseguido sus sueños, que se frustra porque no consigue lo que quiere, y creo que los que, a fuerza de esfuerzo y de constancia, lo medio conseguimos, pues creo que tenemos que ser agradecidos. Y creo que es una maravilla las cosas que nos pasan a diario, o que me pasan a mí ahora, ir a un sitio y que siempre haya gente que quiera escucharte, que te conozca, y eso es algo que te hace pues dormir poco y dejarte la piel y el alma, que es como se llama mi hija, por la divulgación. Dicho esto, ¿cómo me hago yo divulgador? Pues en el aula. ¿Por qué? Porque me tomo la docencia, primero en serio, que ya es algo importante. Y me la tomo como que cada día es una conferencia, pero no cada día, cada hora. O sea, yo puedo dar 6 conferencias al día. Y eso es mucha tralla, ¿eh? Porque no tiene nada que ver con la conferencia que luego doy a las 8 en otro sitio. Porque pasan 1000 cosas, porque te preguntan 1000 cosas, porque vives 1000 situaciones. Y eso la docencia es muy importante. Y me da rabia a mucha gente que dice, no, yo es que no sé divulgar. Y es profesor de universidad porque tiene la mejor escuela, que es el aula. Los talleres infantiles. Aquí en el museo sé que es algo que se lleva haciendo mucho tiempo y que siempre habéis apostado por el público infantil. Este es el germen. Si desde pequeño nos dicen que el pasado es importante, pues crecemos con ese leitmotiv. Y creo que eso es bonito. Ahora, como decía, que soy padre, pues ahora vuelvo a agacharme mucho más que antes y me recuerda que no podemos descuidar a esta gente. Esta gente cansa mucho, ¿eh? Lo digo con experiencia propia, pero son necesarios en el paquete de la divulgación, ¿no? Juguemos, lo vuelvo a decir. La arqueología experimental, por ejemplo, en mi caso, es algo que no tenía absolutamente nada que ver con la divulgación. Para mí esto es mi disciplina científica, porque para hacer traceología, el estudio de las huellas de uso, necesito arqueología experimental. O sea, yo nunca empecé la arqueología experimental por otra cuestión que no sea por mi tesis doctoral. ¿Qué ocurre? Que ahora me ha dado un valor añadido, que me viene de serie. ¿Cuál es el valor añadido? Que a la gente no es lo mismo que yo me cruce de brazos así y diga, bueno, pues los neandertales utilizaban raederas, a que yo diga, los neandertales utilizaban esto. Cojo una piedra, golpeo, saco, tallo y la enseño. Divulgativamente es mucho más potente. Entonces, una cuestión científica además compleja, para mí se ha convertido en un recurso didáctico espectacular. O sea, vuelvo a recordar, y soy pesado, herramientas de divulgación que vienen claramente de la ciencia directamente. Si no, yo no podría hacer eso. Si yo hubiera aprendido arqueología experimental solo para salir en la tele, eso no se puede aprender en 10 minutos. La propia traceología, que es una disciplina complejísima, aquí hay gente que se dedica a la misma, y bueno, pues es una disciplina ardua. Muchas horas de microscopio, muchas insatisfacciones, pero divulgativamente también me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque de lo que denominamos cadena operativa de la industria lítica, yo explico la parte que más le interesa al público general, que es para qué funcionan los objetos. A la gente a veces de qué están hechos no le importa tanto. Cómo se tallaron, aunque para nosotros sea fundamental, pero con esto cortaron carne. Le flipa. Y tengo la suerte que mi disciplina habla divulgativamente de lo más interesante. ¿Eso hace que tengamos que olvidar lo otro? No, pero yo muchas veces empiezo por aquí. En nuestra disciplina siempre empezamos por aquí, materias primas, tal. Y aquí justo hago como el proceso contrario. Me vengo a la función y de la función me lo llevo hacia lo complejo. Indiana Jones. Ese es el ejemplo. O los viajes, la arqueología, la espeleología. Tiene ese punto que todo el mundo tiene en la cabeza. Lo que no podemos hacer es dar conferencias de hora y media y que 1 hora y cuarto sea contar tu viaje y 1/4 de la arqueología, eso tampoco. Pero utiliza ese engagement inicial para hablar de algo que a la gente le interesa siempre, ¿no?
Y bueno, mi relación con los medios de comunicación. Pues la prensa, cuidarla siempre y cuidarla en todos los aspectos. Porque es verdad que cuando ya empiezas a hacer medios nacionales, te empiezan a llamar de medios nacionales, indirectamente, a veces simplemente por la falta de tiempo, descuidas un poco lo regional. Y lo regional es fundamental, porque los medios regionales son los que ven la gente de allí, de donde está la cueva, de donde está el yacimiento, ¿no? Ese famoso centro de interpretación en Esteban Vela, el pueblo más pequeñito del mundo, pero tiene su centro de interpretación. O sea, me refiero, es interesantísimo que no nos olvidemos, aunque luego salgamos en otros canales que nos ve mucha gente. La radio. Bueno, tengo colaboraciones sobre todo en Radio Nacional, tengo secciones en un par de programas. El Gallo que no cesa, hice colaboraciones puntuales y luego ya de manera más continuada en Somos Historia. Y es un medio que a mí me gusta mucho porque se quita ese halo de... No sé qué adjetivo utilizar. Ese halo de envoltorio que tiene la televisión. ¿Por qué? Porque lo importante ahí es el mensaje. Lo importante es lo que dices. Lo importante es lo que cuentas. No la chaqueta que lleves ese día, si estás más gordo o menos gordo, o si llevas la raya para un lado o para otro. Me gusta mucho ese medio por eso, porque te desnudas un poco de todo eso y te centras en divulgar, en comunicar. La tele es mucho más potente precisamente porque lo otro ayuda a que sea más potente, pero también a veces el mensaje no está tan arriba en esa cadena. Está un poquito por debajo. O los podcasts, que bueno, pues nosotros nos hemos criado sin podcast, ahora todo el mundo oye a la misma persona 8 horas, tú dices, madre mía, ¿no te cansas? Pero a la gente le gusta. Bueno, pues también hago colaboraciones en National Geographic y bueno, es un formato que es interesante también porque se asemeja mucho a la radio. Con respecto a la tele, bueno, pues las colaboraciones que muchos de vosotros conocéis porque os conozco por eso. Os conozco de las redes sociales y os conozco de que la tele nos haya presentado. Y esa es la parte bonita a la que le debo, el que de pronto conectas con mucha gente y te regala pues que tu mensaje se dispare, ¿no? Y no se quede en sitio. Esta es La Aventura de Saber, donde he hecho varias colaboraciones puntuales, donde el formato es más una entrevista, es un formato muy cómodo en el aspecto que no tiene tanta parafernalia. O El Condensador de Fluzo, donde bueno, pues, hemos creado una familia flucera y donde realmente pues, se pasa pues, grandes momentos y momentos no tan buenos. Yo lo digo siempre, yo me he hecho muy pequeño en ese plato y lo digo públicamente, no me cuesta decirlo. Parece que es justo lo contrario, si sales en la tele todo es pomposidad y aquí estoy yo, porque he venido. No, para mí ha sido el mayor reto al que yo me he enfrentado divulgativamente. ¿Por qué? Porque no solo es importante tu mensaje, porque es importante también, tan importante como el mensaje, todo lo que te rodea. Que mires bien a cámara, que las marcas las continúes, que te hagan 20 cortes y tu discurso siga igual. Es muy complicado. Y ahí es verdad que casi todos los que hemos participado en Condensados de Fluzo no hacíamos televisión. Por lo cual ha sido pues, un crecimiento personal y profesional importantísimo, ¿no? Tanto en la primera temporada con Juan Gómez Jurado como en la segunda con Raquel Martos, ¿no? En El Condensador de Fluzo pues he tenido una compañera excepcional porque sabéis que Marga Sánchez Romero ha sido mi partener en el mundo prehistórico y ella más dedicada sobre todo o a cuestiones de género o a cuestiones de prehistoria reciente y yo más dedicado al mundo paleolítico. Pero bueno, la verdad es que ha sido maravilloso todas estas aventuras que llevamos estas 3 temporadas por compartir mismas inquietudes, por ser profesora de universidad, por tener cargo, porque la tele es una cosa más en nuestras vidas y eso pues te genera pues mucha complicidad, ¿no? de cómo ves un poco el medio, cómo ves ese sector. Y gracias a la tele pasan maravillas como esta, ¿no? Que de pronto pues una gran o grandísima editorial te publica un libro. Un libro que no tiene más pretensión que ponga un granito de arena más en el mundo de los neandertales. En el mundo de los neandertales, no de la investigación, cuidado. En el mundo de los neandertales, de la gente que pasa por la calle. Que ahí está la diferencia. Si esto, lógicamente, lo lee un investigador de neandertales para decir, pues esto es súper básico, es para niños. Pero es que no está hecho para ti, compañero o compañera.
está hecho para la gente. Hablar de novela me parece súper grande. Es un relato de aventuras que se lee en 1 hora y media, que tiene datos en los que se apoya en las investigaciones actuales del mundo musteriense y que luego es una especie de guía de viajes, como recuperando un poco la filosofía de esa famosa guía Presol que teníamos en el coche, toda rota siempre ahí en el lateral, que ya la gente joven no sabe ni lo que es, pero hemos crecido con ella en nuestros viajes, sobre todo de familia. Y bueno, pero en el Paleolítico, el qué hacer, qué ver, qué comer, pero en el Pleistoceno, ¿no? No tiene más pretensión que esa. A mí cuando me proponen hacer un libro y lo consultas con la almohada, te sale ese punto de decir, voy a hacer el libro que quieren leer, que mis compañeros de profesión, y eso te dura un día. Porque eso que va a ser 3 palmaditas en la espalda de los 3 de tu gremio que parece que si haces divulgación no está bien. Y ahí es donde de pronto giro totalmente y digo, tengo la oportunidad de hacer una cosa básica, sencilla, amena, que llegue a un montón de gente, que es lo que está pasando con el libro. Y tuve mi momento, lo reconozco, tuve mi momento de decir, hago el clásico libro de divulgación, pero es que hasta el clásico libro de divulgación termina leyéndolo solo gente que le gusta la divulgación. Y esto acaba, lo compras para tu hijo y te lo lees tú. Y de pronto aprendes del mundo neandertal. Las conferencias, que para mí es el formato que más me gusta, porque os veo, porque conecto, porque tengo más feedback con la gente. Las redes sociales, que para mí son un trabajo. Sé que se ve naturalidad, pero es un trabajo. Los que nos dedicamos a estos mundos, no creo que nadie veamos las redes sociales como voy a pasármelo bien tirándote 1 hora analizando qué pongo. Y llevamos estadísticas y valoramos cómo se hacen las cosas. No es simplemente la foto del adolescente que se hace una foto en la puerta del museo de turno. Los blogs, el mundo audiovisual, que para mí es muy importante porque creo que la divulgación tiene que ir de la mano siempre de la imagen, porque creo que entra mejor. Y luego está lo que yo llamo hacer divulgación de verdad. Hacer divulgación de verdad, para mí es esto. ¿Por qué? Porque los que nos subimos a un estrado de esto, decimos, llegamos a todo el mundo, estamos en redes sociales, pero es mentira. Porque hay 1000 colectivos que nunca va a venir a verte a un museo, que no van a ir a verte a una caja de ahorros a verte, o no te van a poner en YouTube. Y entonces el divulgador o divulgadora lo que tiene que hacer es ir a ellos. En mis equipos de excavación, en la Cueva del Arco, siempre hay personas con diferentes capacidades. Y es una experiencia impresionante. Porque no estamos hablando de ir un día y hacer una foto y qué bien me lo pasé ese día. Que también está bien, pero es una cosa más limitada. Estamos hablando de que están integrados en el equipo. Y esto no es una cosa que a mí me apetezca, es que está avalado por un proyecto del Ministerio. Y es verdad que me ha regalado momentos impresionantes. De hecho, yo estaba muy pendiente de ellos en mi concepción del proyecto y realmente las sorpresas nos las han regalado ellos a nosotros. Quizá a mí no tanto, porque es verdad que mis padres se han dedicado toda la vida a la discapacidad intelectual, entonces un gremio y un colectivo de personas que conozco bien de cerca, ¿no? Tengo esa suerte, ¿no?, de llevar ese valor añadido. Pero hay mucha gente que no ha pasado más de 2 minutos con un síndrome de Down y de pronto vivir con ellos haciendo la actividad que es tu profesión es realmente impresionante. Y para mí eso es divulgación. Porque la divulgación, a diferencia de lo que dicen algunos, y me acuerdo de una frase que hemos hablado antes, Pablo, la divulgación hay que hacerla en los sitios donde no se sabe nada de un tema. La divulgación no se hace es mucho más fácil hacerla a los que ya tienen un cierto interés. Pero para mí esa no es la divulgación importante. La mayor satisfacción como divulgador es cuando en un colectivo que no conoce nada se van sabiendo de algo. Es fácil a vosotros, si estáis aquí, es porque alguna motivación tenéis en la arqueología. Lo chulo es salir ahí, que nadie sabe ni quién soy ni a qué me dedico, y conseguir, con una sonrisa, con un discurso y delante de una vitrina, que se vayan flipados con el paleolítico, con la prehistoria. Eso es la divulgación para mí. Las exposiciones. Bueno, pues acabo de montar esta exposición que está itinerando por Murcia. Estuvo en el Museo Arqueológico de Murcia. Una exposición que costó mucho porque el Paleolítico en Murcia
siempre ha sido un palo difícil de roer, porque no es arqueología medieval, no es arqueología romana, y de pronto plantear una exposición de neandertales, pues quizá aquí en Madrid se ve estupendamente y lo veis clarísimo, pero allí no se veía tan claro y fue una apuesta fuerte y ha salido muy bien porque es la exposición más vista del Museo Arqueológico de Murcia desde que abrió. Se ha trasladado a Cieza y es la exposición más vista del Museo Sillasa de Cieza, de 20 años del museo. Y ahora mismo está en Cartagena y antes de ayer hice una visita guiada y allí no entrábamos. O sea, algo pasa. El mensaje llega. Es una exposición que lleva pues maquetas, dioramas, que tiene todos los materiales propios de la por primera vez expuestos del mundo neandertal, restos de neandertales originales, que es algo que es un valor añadido increíble, de la cima de las Palomas, y hasta reconstrucción de cuevas completas para hacer el debate famoso del arte neandertal, de si sí, si no, pero debatirlo en lugares como se debe, ¿no? Y ya por terminar, y de una manera muy, muy, muy rápida, hablar un poco de proyecto, porque bueno, todo esto está bien, pero es la divulgación muy personal. ¿Cómo se hace divulgación? Con un proyecto, ¿no? Y con esto termino. Cueva del Arco es un yacimiento que se encuentra en el cañón de Almadenes, un entorno maravilloso y bello para lo árida que es Murcia. Aquí hay mucha gente que conoce los parajes y no es común encontrar estos lugares con ese desfiladero de más de 100 metros de caída, que por desgracia en el 2015 se prende fuego por un catastrófico incendio que desola absolutamente todo el paraje, ¿no? En ese momento es cuando entramos una serie de arqueólogos, Joaquín Salmerón, Joaquín Lomba y yo, para valorar qué daños se han producido en el paraje y sobre todo en las diferentes cavidades, ¿no? En mi caso yo me dedico al paleolítico, por lo cual pues me hago responsable del proyecto de la Cueva del Arco y así es como empieza el proyecto allí, ¿no? Lo que hacemos es en ese desfiladero, la primera parte del proyecto fue descender esos 100 metros que se dice pronto todas las mañanas, hay mañanas que no te apetece mucho, descolgarte para comprobar cada una de esas cavidades que tienen arte rupestre. Entre ellas se encuentra la Serreta, que es la más conocida del desfiladero, cronologías siempre post-paleolíticas, neolítico sobre todo, y comprobar que estaban todas correctamente, pero aprovechábamos también a hacer ciencia a la vez que estábamos corroborando que estaba todo bien, pues estábamos documentando de nuevo y haciendo fotogrametrías diferentes y tal. Y ahí es cuando entra a colación la cueva. La Cueva del Arco es un lugar impresionante, un enclave increíble que, igual que llamó la atención a nosotros cuando llegamos como especie, me refiero, como linaje humano ahí, pues de pronto les debió causar sensación también en la prehistoria y se convirtió en un imán a lo largo del tiempo. Es una cueva que se conoce desde los años 90, el grupo Almadenes descubre arte rupestre paleolítico, es el único de la región de Murcia, con otras 2 cavidades que hay alrededor de la cavidad, donde encontramos cabezas de caballo, ciervas y algo muy peculiar, que son cabezas de cabra frontales, que son, como bien sabéis algunos, pues difíciles de encontrar en el resto de cavidades y que están más asociadas al arte mueble que al arte pintado, ¿no? Empezamos a hacer diferentes sondeos en la cueva. Esos son los 2 lugares principales y ese sondeo inicial pues nos regala una secuencia realmente impresionante, ¿no? Porque encontramos materiales que van desde el neolítico inicial, algo muy raro en el sureste, porque es verdad que en Murcia hay muy poquito, en Almería tenemos un poco más, pero en Murcia siempre nos vamos a ese neolítico final asociado más al calcolítico y cualquier ocupación de este tipo enseguida salta a la palestra. Ocupaciones del mundo solutrense, que lógicamente pues eran más buscadas porque eran las que nos esperábamos encontrar. Yo llego a la cavidad con una tesis sobre el final del Paleolítico Superior, por lo cual yo lo que buscaba era las cosas que habían hecho las gentes del Paleolítico Superior, sobre todo en esa fase más final. Pero la sorpresa fue cuando esa secuencia seguía ahondando y nos regala y nos brinda pues ocupaciones mucho más antiguas, ya del Gravetiense.
algo que ya de pronto pues, nos hace pues, saber que nos estamos encontrando ante un yacimiento de los que denominamos de secuencia, y lo cual pues, adquiere un nivel importante de comparativa con otros yacimientos. Aquí hay gente que sabe muy bien que los procesos erosivos en el sureste pues, han dañado muchos de los yacimientos y a veces nos quedan simplemente ocupaciones muy puntuales del Paleolítico, y encontrar un lugar donde tenemos toda la secuencia pues es algo espectacular. Y la sorpresa del todo fue cuando de pronto las cronologías nos empiezan a brindar materiales que tienen que ver con el mundo musteriense. Los dos grandes niveles, porque en el Paleolítico superior y en el Neolítico, en el Paleolítico superior final, hay ciertas erosiones que han alterado un poco los estratos. Los niveles gravetienses y los niveles musterienses son los dos grandes niveles de la Cueva del Arco y que son los que más materiales nos están ofreciendo. No solo hay materiales paleolíticos líticos, sino que tenemos también adornos colgantes y una gran cantidad de cosas espectaculares que, bueno, que eso puede quedar para otra conferencia. Pero Cueva del Arco es un lugar complejo, de hecho así se llama el último paper, porque son muchas cavidades en una. Y ahí llega la sorpresa, que supongo que muchos de los que estéis aquí sabéis, que de pronto pues salta la noticia. Yo llevaba desde 2018, como se dice, con la mosca detrás de la oreja, porque todos los sedimentos, los clastos, todo, geológicamente hablando, se inclinaba hacia un mismo punto. Eso es algo raro porque las secuencias de ocupación allí son bastante horizontales y no tienen esas perturbaciones que dañan la secuencia. Y bueno, pues sabíamos que ahí estaba pasando algo, quizá un sumidero, quizá algo como si fuera un tapón de una bañera que quitamos y que todo se concentra hacia el mismo sitio. Pero no podíamos intervenir en esa zona porque, lógicamente, la cueva no estaba cerrada. No teníamos un cerramiento y no nos podíamos arriesgar a que ahí apareciera algo, vamos, impensable lo que iba a aparecer, pero que se aumentara alguna cavidad más o alguna sala más y que no estuviera cerrada. Se coló la pandemia, por desgracia, conseguimos la financiación, se cerró y entonces hace unos meses pudimos hacer una intervención puntual para ver simplemente qué pasaba allí, un sábado por la mañana, que no esperábamos que íbamos a hacer historia como hicimos al entrar ahí, ¿no? De pronto empezamos a ver que esa pared era el techo, lógicamente, de una pequeña entrada y bueno, lo que ha dado es acceso a una de las cavidades más grandes de la región de Murcia. Llevamos 2 kilómetros recorridos, está sellado por materiales de 50.000 años, por lo cual todo lo que hay en el interior es mucho más antiguo. Y por dentro es realmente impresionante porque los techos de las cavidades tienen más de 20 y 30 metros de altitud, o sea, es andar por catedrales en el interior. Imaginaos la adrenalina ese día de entrar en un sitio que no sabías que estaba allí, ¿no? Eso pasa una vez en la vida, como me decían el otro día en una entrevista, es hacer un Howard Carter en toda regla. Pero yo también era consciente de que estaba pasando, para mí, más que la magnitud o lo grande de la cavidad, que lógicamente, no voy a engañar, impresiona mucho, lo que a mí me impactaba es que estaba transitando por un lugar que no estaba pisado hace muchos miles de años, ¿no? Por lo cual, pues tuvimos un protocolo, las 4 personas que entramos ese día, del cual me siento súper orgulloso, porque lo normal es que a mí se me hubiera ido la cabeza, me hubiera puesto a andar por ahí a buscar en las paredes y a buscar por el suelo. Y actualmente lo que estamos haciendo es entrar en la cavidad muy pocas personas, han entrado 7 o 8 personas nada más a esta cavidad, no ha entrado nadie más, con todos los disgustos que eso conlleva. Y todos siguen pisando las pisadas que yo pisé aquel primer día. O sea, si yo aquel día de pronto me acerqué a una pared, todos a partir de ahora cruzan desde ahí para no dañar nada del suelo de esa cavidad. Lo primero que hice fue llamar a José María Calaforra, uno de los grandes geólogos de este país, el que ha llevado todos los estudios más importantes de las cavidades tipo geoda de Pulpí, Soplao, y bueno, lloraba ahí dentro y tardó 2 horas en venir de madrugada a ver el descubrimiento y claro, pues empezó a confirmar cosas que eran realmente impresionantes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos sitios que son, pues eso, históricos, ¿no? Porque tenemos minerales que no se conocían en la naturaleza, tenemos espeleotemas que, por ejemplo, hay unos espeleotemas que se denominan fistulosos, que son esos finitos que están siempre rotos en todas las cavidades. Allí, como no ha habido nada que los dañe, tienen más de 4 metros, son los más grandes del mundo. Entonces, esto va a generar, se ha abierto una puerta a un laboratorio que de pronto dice, aquí estoy, y que
hay un montón de disciplinas que van a beber de lo que hay en ese interior, ¿no? Es verdad, no os voy a engañar, que por mucho mineral y por mucha estalactita que yo viera, yo buscaba lo que buscaba, ¿no? Yo sabía que estaba entrando en un sitio que estaba en la Cueva del Arco y que mi duda era consciente de que podían haber entrado y haber dejado actividad humana dentro. Y esa duda es la que tenemos ahora mismo. Yo no puedo decir más de lo que estamos analizando, pero sí que es verdad que no lo sabemos. Imaginaros, son 2 kilómetros en los que no hemos hecho ninguna desobstrucción, o sea, solo hemos paseado, para que nos entendamos, por la cavidad y donde no sé qué nos vamos a encontrar. Lo que sí percibimos enseguida es que había mucha actividad de osos. Hay muchas camas de osos en el suelo y las paredes están cargadas de zarpazos de oso, tanto de oso como de osedno, en los frisos, en las partes más bajas de la cavidad. Lo cual nos estaba diciendo que estamos en unas cronologías muy, muy elevadas y enseguida te vienen datos como no hubo osos en la parte más meridional de la península ibérica en esas cronologías y cosas que has leído y que de pronto dices, madre mía, ¿qué tengo delante de mis ojos, ¿no? Y nada, ya por terminar, ¿qué hemos hecho más que con esa cueva, que se ha tenido el boom, lógicamente, pero con la excavación? Pues hemos hecho monografías siempre pensando en los dos públicos, la parte más científica y la parte más divulgativa. Hemos hecho cuadernos didácticos para todos los coles e institutos en los que se habla de Altamira, pero también hay arte paleolítico de Cieza, para que conozcan lo que tienen en su región. Se han puesto muchas esculturas por toda la localidad de las figuras de arte rupestre que se han encontrado para que la imaginería prehistórica pues esté o forme parte de la vida de la gente de ese pueblo. Se han hecho otras exposiciones, como esta de Más que Cuevas, que no tiene nada que ver con ancestros. En mis excavaciones siempre pues, hacemos 2 o 3 jornadas de puertas abiertas que son multitudinarias y que es verdad que son bonitas porque el contacto, ya sabéis, con la gente en una excavación arqueológica es maravilloso. Y eso hace que la Cueva del Arco haya tenido las mejores rejas del mundo. Las mejores rejas del mundo son cuando hay conciencia de que el patrimonio que se tiene en un lugar es importante, porque no ha pasado absolutamente nada y ha estado siempre abierta. De hecho, se ha convertido en un centro de peregrinaje para los que hacen fotografía nocturna, que es lo que yo denomino arte pospaleolítico. O sea, ahora se ha convertido en un lugar donde la cueva es motivo de otro tipo de arte también precioso. Los medios de comunicación, nacionales y regionales, como he dicho antes, siempre cuidarlos y, lógicamente, pues la apertura de la nueva cavidad salta primero a los medios de comunicación nacionales, en primer lugar, lo cual pues bueno, es una sorpresa de pronto verte en un montón de programas, eso, realmente impresionantes, ¿no? Pero la locura fue cuando a los 2 o 3 días de pronto esa noticia se convierte en internacional y empiezan todos los periódicos del mundo, New York Times, The Guardian, todos los periódicos a hablar. Bueno, o no sé de lo que hablan, pero como está la foto de la Cueva del Arco, supongo que hablarán de eso. Lo mismo se están metiendo conmigo y no lo sé, pero pues hablar de la cavidad, lo cual pues denota un poco la importancia del hallazgo y lo impresionante que tiene, ¿no? Y esta es esa parte también divulgativa que os digo que me parece necesaria, ¿no? Para que la gente la entienda. Pero, y como reflexión final, hay que hacer este tipo de divulgación, hay que ser portada de muy interesante, hay que estar en los kioscos porque eso lo va a comprar gente que no es exactamente, por ahí veo la revista, porque lo va a comprar gente que no lee artículos científicos, pero no se nos puede olvidar, y lo digo al final, que esto es lo que importa, esto es lo que te hace hacer una divulgación de calidad. Estos son los papers y esto es donde hay que apoyarse para salir, es muy interesante. Este es el último artículo que salió hace una semana y es lo que ha generado, es el apoyo arqueológico que ha generado todo lo que habéis visto anteriormente. Que falte una de las dos patas, ya sea la divulgativa o ya sea la científica, para mí es un error. Termino diciendo que la divulgación ofrece muchas cosas positivas, te hace estar mucho más al día porque tienes que estar de cara al público donde cualquiera como vosotros me vais a hacer preguntas ahora. Te hace ser mucho más riguroso. Si tú solo hablas de un tema que controlas mucho es muy fácil, pero cuando tú haces preguntas o te expones tanto, tienes que controlar muchos temas porque no te puede temblar la voz. Tienes mucho más feedback con la gente, muchísimo más, lo cual a veces en ciencia es curioso porque nos creemos el ombligo del mundo, pero como nos leen 6, ¿no? Entendedme eso con 6, cuando esos 6 ya te han leído, ya tú te crees el rey del mundo.
Aquí no. Aquí te ve 1 millón de personas en un programa de televisión, te leen miles de gente y el feedback es brutal. Impresiona, ¿eh? Y se llora a veces, ¿eh? También lo digo. Pero es brutal porque sabes realmente lo que opina la gente. Incrementa tu creatividad, y eso es algo obvio, que yo creo que va asociado un poco al mundo del arte, pero que si lo llevamos a la arqueología creo que debe estar ahí. Te hace ser mucho mejor escritor. ¿Por qué? Pues porque te obliga a escribir un montón de veces, un montón de cosas, no solo en redes sociales, en podcast. Escribo mucho más desde que hago divulgación que antes, que solo escribía mi artículo de 6 páginas en inglés. Y bueno, estos son palabras mayores, decir escritor, pero es verdad que te hace activar la maquinaria de una manera diferente, aumenta tu oferta laboral. Y también lo digo sobre todo por la gente joven. Estamos en un momento complicado y la divulgación da trabajo. La divulgación buena, lógicamente. Porque también es verdad que tú sales en un programa y lo haces mal, no es que no te vuelvan a llamar a ese programa, es que tu carrera se hunde. O sea, mantener el tipo exponiéndote absolutamente todos los días en foros como este, o más multitudinarios, es complicado. Y eso lleva un desgaste personal que hay que tener ganas, ¿no? Pero es verdad que cuando la cosa funciona y crece exponencialmente, y aquí hay gente que ha apostado por mi divulgación hace mucho tiempo y que ha visto cómo ha cambiado las cosas alrededor de mí, pues es un orgullo saber que cada vez somos más. Pero sobre todo, y repito, sobre todo, hago divulgación porque me lo paso muy bien. Y el día que no me lo pase bien, me bajaré de un escenario y seguiré siendo profesor de universidad, que es mi trabajo real. Así que termino diciendo que si os dedicáis a la ciencia, por favor, divulgadla. Muchísimas gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, esto del micro me pone un poco nerviosa. Bueno, hay que ser comunicador. ¿Se oye? Sí. Estás en familia, no te preocupes. Bueno, la charla me ha encantado. Bueno, eso es lo primero. Y bueno, yo tenía una pregunta, porque sí que es verdad que dentro del mundo universitario, por ejemplo, en estudiantes, hay gente que se está dedicando a divulgar de otra manera, con blogs, con YouTube, TikTok, etcétera. ¿Crees que se puede hacer buena divulgación fuera de la academia? Es decir, gente que no son investigadores, que son estudiantes o incluso aficionados a la historia, ¿pueden divulgar bien o se puede hacer divulgación de calidad? Por supuesto, es muy buena pregunta, porque es verdad que yo aquí peco a veces de tirar de mi gremio, del mundo universitario, pero no porque desprecie lo demás, sino porque lógicamente es el ejemplo que yo conozco, ¿no? Es el que tengo más arraigado, por eso las cosas que me duelen son las de mi gremio, ¿no? Por supuesto, porque aquí lo importante realmente es el mensaje. Entonces, cuando el mensaje está bien formado, es totalmente verídico lo que se dice, claramente funciona. El problema que quizá estar fuera de determinados entornos donde la ciencia está más presente, porque yo, quiera o no, bebo ciencia todos los días. Y no porque yo sea mejor o peor, sino porque estoy en el sitio donde en el pasillo se habla de eso. Lógicamente, toda la gente que no está en ese lugar no es que esté fuera, pero creo que debe hacer un esfuerzo mayor, quizá que los que estamos dentro. Yo noto mucho, y no es exactamente una crítica, pero noto mucho los que divulgamos de los datos que generamos nosotros, yo creo que se nos nota hasta en la voz cuando hablamos de nuestras cosas, a los que tienen que estudiar para divulgar. Y eso sí lo noto. No sé si es mejor o peor, pero lo noto mucho. Yo me siento mucho más identificado con el del dato, porque yo si en el condensador de flujo cojo un bifaz es porque lo he hecho yo, o si en el condensador de flujo hablo de una cueva de México es porque he estado. Me pone las cosas más fáciles. Quizá yo soy muy precavido. Yo llevo lo de la ética profesional, lo llevo muy a fuego y creo que hay que ser honestos con uno mismo, con tu profesión. Y a mí me da mucho lo reconozco, me da mucho vértigo salirme de lo mío. Sé que a veces es muy tentador, porque dices, pues sí, total, pero es que cruzar esa línea ya para mí es como de pronto irme hacia otro lado, ¿no? Entonces, en mi caso, tengo muy marcados los límites y sé perfectamente de dónde vengo. Pero claro que se puede hacer. De hecho, tengo miles de ejemplos, miles no porque no hay miles, pero gente además que tú conoces bien y compañeros míos del condensador que no vienen exactamente de la academia. Gente, por ejemplo, que de pronto entra de nuevo en la academia precisamente por la divulgación, porque sabe que es necesaria. O sea, que yo creo que la cuestión es, lo importante no es por qué puerta entres, lo importante es que estés cerca de eso, ¿no?
Y creo que sí que yo sí abogo mucho por el paper, o sea, abogo por la investigación, abogo porque ahí está mi guión de televisión. No está en 5 folios de Word de Internet, está en el paper y el paper me permite hablar de eso. En mi caso, yo supongo que eso otros no lo ven igual, pero yo en eso pues soy muy científico, ¿no? Muy arqueólogo y lo necesito, ¿no? Pero vamos, por supuesto, y con respecto a los medios que has citado, yo no me veo ni de youtuber y TikTok porque ya no me da la vida. Ya las canas y las arrugas me hacen decir que ya no puedo estar en todos los medios. Pero sí que es verdad que creo que no tenemos que cerrar puertas, porque ahora mismo la gente joven lo que ve es TikTok. Entonces tú estás haciendo un esfuerzo enorme en Instagram y resulta que la gente está en otro sitio. Entonces, eso es una renovación, pero es que por eso también hay una renovación. Yo habrá un momento donde deje de estar ahí porque no me apetezca estar más, porque ya no me lo pase bien, y habrá otro que solo haga TikTok y diga, había unos antiguamente que lo hacían en Facebook. Bueno, pero es que eso se llama evolución y es en lo que creemos los prehistoriadores. Muchas gracias. Qué raro que Carmen Cacho me haga una pregunta a mí y no se la haga yo a ella. Bueno, Ignacio, antes que nada quiero darte la enhorabuena, en primer lugar por la conferencia y luego porque tú sabes que yo valoro muchísimo la divulgación, en gran parte porque soy conservadora de museo, pero además porque creo que la investigación, los investigadores, y yo he investigado toda mi vida, igual que muchísimos prehistoriadores, tenemos la obligación de devolver eso a la sociedad. Y el reto, es como tú decías, es hacer una buena divulgación, pero es que es nuestra obligación, o sea, no es algo... Y yo siempre, me ha dolido mucho el desprecio, porque esa es la palabra correcta, el desprecio que en la academia, o en los medios académicos, se tiene hacia la divulgación, porque yo siempre les decía, pues en el Reino Unido, por ejemplo, la divulgación está muy bien valorada, pero en España se miraba de lado, como tú dices, se menospreciaba, y lo que yo creo es que tenemos que hacer, y es el reto de todos los investigadores, hacer una divulgación rigurosa. Y desde luego, yo evidentemente como conservadora de museo defiendo que el primer sitio son los museos. Pero con lo cual, y además si encima ahora en la universidad es lo que se está fomentando, o en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, unámonos todos los investigadores de distintas instituciones y luchemos por hacer aunemos nuestros esfuerzos por hacer una divulgación de calidad. Pero es que es nuestra obligación que esto llegue a todo el mundo, hasta el de la boina, como decía un amigo mío. Es que tienes obligación de escribir para el de la boina, claro. No solo para los 4 gatos que te leen en los journals, en los papers, no. Entonces, enhorabuena, porque yo creo que es en esa línea. Lo que pasa es que nunca hay que olvidar que debajo tiene que haber una investigación seria. Que es clarísimo. Con lo cual, en la línea con la otra pregunta, a mí me parece difícil para un no especialista, una persona que no investiga en estos foros, meterse a hacer divulgación, porque corre el peligro de hacer una divulgación falsa, facilona y plagada de errores. Esa es mi opinión. Pero bueno, es una opinión como otras más. Así que muchas gracias y me alegro enormemente de que tú que empezaste en Esteban Vela, que te agarré y te dije tú a Paleolítico, hayas acabado en esto, que a mí me parece que es algo fundamental en la prehistoria y en la arqueología. No, gracias porque que diga esas palabras a alguien que casi le debo el estar aquí subido, pues es algo maravilloso. Dos puntualizaciones que creo que son interesantes. Uno, repetir, los peores somos nosotros. O sea, las peores críticas que tiene el condensador de flujo son de historiadores. Pero vamos a ver, si es que el programa no es para ti. O sea, es que es muy básico. Decís cosas tan obvias, pues claro... Pero no existe esa capacidad de análisis, de pensar que eso no es para ti. Es como si tú vas a un taller infantil de los que se están haciendo fuera y digo, vaya tontería se está haciendo aquí, ¿no? Pues claro, porque es para niños de 5 años. Porque está pensado con unos objetivos diferentes a los tuyos. Y ahí es donde está el problema principal. Y luego, con respecto a lo que dices del museo,
El museo para mí también, de hecho, si te fijas, lo pongo porque muchas veces se olvida. Parece que la divulgación solo es esto, el micro, la tele, y para mí el museo es uno de los sitios fundamentales para hacer divulgación. ¿Por qué? Porque tienen cabida todos los formatos. Si un museo se sabe exprimir, hace divulgación de muchas maneras. Porque tienes la conferencia, tienes el set televisivo si te apetece, tienes la radio y el podcast desde la sala, tienes el guía o la guía que te ofrece la información necesaria para que haya engagement, no con la gente, sino con las piezas. O sea, tienes la posibilidad de brindar absolutamente todos los tipos de comunicación que hay en un libro de divulgación científica. Y eso es el museo. La tele no te permite hacer nada más que la tele. La radio solo te permite hacer la radio. Y el museo te permite, a través de las mismas escaleras, llegar a un montón de tipos de divulgación. Y eso creo que es fundamental. Y no se nos tiene que olvidar que el museo entra dentro de esa divulgación, o al revés, aúna todo a la vez. Yo insisto en esa línea, Ignacio, y bueno, y muchas gracias porque nos has abierto a tantos temas que ha sido todo un acierto que pasaras hoy, hicieras el esfuerzo y pasar por Madrid. Desde la perspectiva de los museos, que somos efectivamente muchas cosas, centros de conservación, de documentación, centros de estudio e investigación también aplicada a nuestra colección, y centros de difusión, sobre todo centros de difusión. Claro, echamos en falta más publicaciones científicas, pero de divulgación de calidad. Sí. A diferencia del mundo anglosajón, sí que es verdad que en las últimas 2 décadas ha habido un incremento, ¿no?, de publicaciones en esa línea, pero en los museos echamos en falta esas publicaciones divulgativas en el ámbito de la prehistoria, en el ámbito del mundo clásico o en cualquier cronología. Bueno, por las razones que tú has comentado, nos falta ahí todavía un desarrollo, incluso no solamente de los investigadores, de las editoriales, que el mundo editorial también apueste por estos formatos, por una parte. Y luego, enlazando con lo que comentaba antes, lo que comentabas tú con las redes, el engagement, ¿no?, la conexión con la gente. Nosotros aquí estamos en Instagram, por supuesto, porque si no, no existes y porque tiene que ser así. En Facebook estamos, ¿qué más? Estamos en Twitter, por supuesto, y estamos valorando el paso a TikTok, pero que lo haremos, seguro que lo haremos. Pero porque vosotros, como no tenéis canas ni arrugas, podéis hacerlo. Seguro. Yo no, que me pilla mayor. Pero ¿dónde nos lleva? Quiero decir, Ignacio, vamos a aumentar el número de seguidores, o sea, una reflexión sobre un poquito más adelante. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido? Tener tanta incremento de interacciones, yo realmente tengo algunas dudas, o sea, sé que hay que estar, por supuesto hay que estar, es imprescindible hoy, y además con la gente joven es esa manera de conectar, ¿no?, que están acostumbrados a ese formato, pero yendo un poquito más allá, yo no sé hacia dónde vamos, hacia dónde nos llevan esas redes. Y luego ya un tema personal, con tanto así me acuerdo de todas las preguntas. Publicaciones, redes, TikTok, y nada, ¿cómo lo haces? Porque con ese despliegue de actividades divulgativas, como tú decías, necesitas un momento nutritivo, quiero decir, ¿no? Reservas tus espacios para la nutrición, ¿no?, investigadora, porque todo parte de ahí, efectivamente. Pues venga, empiezo por el final y así voy hacia atrás, hacia el origen, que ya sabéis que los prehistoriadores normalmente vamos por ahí. Por eso me gusta acabar, o hoy he decidido acabar con la excavación. ¿Dónde me nutro? Ahí. Porque hago mis campañas de excavación, porque estudio los materiales y porque los publico. O sea, si no, no tendría esa ganas de contar al mundo lo que hago, ¿no?, en este caso particular. También te reconozco que me cuesta moverme entre tantos mundos, porque cuando yo de pronto acabo de terminar las revisiones de un paper que volverá a salir dentro de un mes sobre el mundo gravetiense en la Cueva del Arco, sale el siguiente ahora salen todos seguidos. Lo he compaginado con, 4 artículos divulgativos, es muy interesante, aventura de la historia. Entonces, claro, eso desgasta mucho, porque aquí sabemos que cuando estamos con un paper, estás con un paper y estás solo con eso. Y de pronto el empezar y el volver y el cambiar de registro es complicado. Y me siento orgulloso por eso, porque no es fácil el cambio de registro. Entonces, creo que eso sí que cada vez me está costando más. O sea, no sé si se llama edad, pero cada vez me cuesta más. Quizá el formato conferencia me cuesta menos. O sea, saber que voy a ver una conferencia no me quita el sueño, porque mi formato, si funciona al pasado de Apple, y no tienes tú la culpa, que tú me has ayudado mucho. Pero
me gusta porque es como mi manera de contar las cosas. Pero la otra parte que sí requiere, de pronto me siento, me cuesta y lo reconozco abiertamente. Y estoy rechazando cosas cada vez más solo por eso, por el enlazo. Ahora he enlazado 3 papers seguidos. De pronto dice la gente, te pasan medio año sin publicar. No, es que no publica, tipo de comentario. Y de pronto te salen 3 de golpe, que todos los que hacemos papers sabemos que esos papers no se escriben en una noche. Llevan un año y medio de revisiones. Por lo cual, bueno, pues esa lectura está ahí. Segunda parte, temas redes sociales. Quizá la clave la has puesto tú en una palabra. Y es que en las redes sociales no solo se puede estar. O sea, en las redes sociales no solo es un bar en el que abres la puerta y entras. En las redes sociales hay que estar controlando lo que se hace. Entiendo que esto es una institución muy grande, personalizando un poco como si estuviéramos tú y yo solos. Pero las personas que tengan que llevar esas redes tienen que saber realmente lo que tienen entre manos. Y entre manos hay una gestión de redes sociales que es publico el cartel de la actividad de hoy. Eso es estar. Que es, llego, pido un café y me lo tomo. Lo que genera engagement es saber por qué estás ahí. No solo porque hay que estar. Esa es la diferencia importante. Cuando entiendes por qué estás ahí, entiendes por qué hay que hacer TikTok, entiendes por qué no hay que hacer otra red social o por qué hay que potenciar más una que otra. Y sobre todo, qué es lo que hay que hacer en cada una. Hay cosas que son comunes a todas, pero hay cosas que no. Entonces, creo que ahí la reflexión, no me quiero extender mucho porque es un mundo que me apasiona y que me encanta y que podría entrar en reflexiones más intensas, pero no solo hay que cubrir el expediente de tengo redes sociales, mi institución tiene redes sociales. Hay que utilizar las redes sociales para el público que viene a verte. Hay que conseguir que el público interactúe contigo. Si no, tiene sentido. Abro un bar, puede ser el más chulo del mundo. Pero si la gente no lo valora o no entra, no tiene sentido. Tienes que conseguir que haya ese engagement. Y eso es difícil, ¿eh? Eso es complicado. Eso parece fácil, es complicado. Pero se hace teniendo personas que saben lo que hacen ahí. Y por desgracia, no tengo ni idea quién lleva aquí las redes, no estoy jugando nada, pero por desgracia muchas veces acaban en personas que cubren esos huecos, hablo sobre todo de universidad, ¿eh? Que de pronto pues las redes para y se nota cuando de pronto el plan de comunicación lleva una estrategia, tiene unos objetivos, sabe a qué público va. Y ahí es donde las cosas funcionan. Entonces creo que eso es importante y eso es estudiable y mejorable en cualquier momento, ¿vale? Y con respecto a las publicaciones de divulgación, creo que ahora es cuando se están haciendo. Creo que ahora es cuando hay reflexión sobre la divulgación. Me da un poco de rabia cuando a veces hacemos divulgación porque nos la piden. Me da mucha rabia. Y de hecho, porque me salta como el resorte. Pero no tanto por algún comentario de antes, sino sobre todo en la universidad. De pronto ahora todos somos divulgadores porque existe una cosa que se llama sesenio de transferencia, que te da 200 euros más al mes. Yo no me planteo divulgar por eso, pero hay mucha gente que sí se plantea divulgar por eso. Y como he dicho en mitad de la conferencia, se nota que lo hace por eso. Entonces, creo que ahí es donde se nota a quien le sonríe la cara cuando hace divulgación, quien es capaz de no mirar un reloj perdiendo una mañana, porque no es perderla, es que la gente lo gane, a quien está haciendo check-in de esto ya lo he hecho, me viene bien para el currículum y esto está. Entonces, las reflexiones sobre divulgación, hacía falta que pasara todo esto, nos pusiéramos de moda, con la parte mala que tiene, que ya lo hemos hablado antes, pero cuando de pronto sí es más trending topic, es cuando empiezan las reflexiones. Y es cuando yo creo que ahora sí, a partir de ahora sí que se están haciendo. Porque la CRUE habla de transferencia, las universidades hablan de transferencia, las instituciones públicas hablan de transferencia. Y creo que cada vez se habla más de verdad. No se habla solo porque tiene que hablarse, como se hacía hace 5 años. No, es que divulgación, porque esa misma gente que ponía en su proyecto al final, mi proyecto lleva divulgación, salía por la puerta y te hacía el comentario de la tele. Y dices, pero si eres el que está poniendo que tu proyecto es importante. Entonces, creo que soy un tío positivo y me gusta pensar que vamos hacia el buen camino. Ahora, creo que hacen falta, no porque la haya dado yo, conferencias como esta. Por eso cuando tú me planteaste, y perdón que te dudé, hablo de prehistoria, me apetecía más hablar del making of. Porque aunque no sabía ni qué aforo íbamos a tener, creo que estas son las charlas que dejan un poco pozo y hacen reflexionar. Y creo que eso es lo importante. Estamos en un momento donde las neuronas tienen que estar ahí para eso.
Ignacio, muchísimas gracias por la conferencia. Esto más que una pregunta es una... No. Mira, de tus muchas virtudes, la que yo más admiro es la versatilidad. Se ha mencionado ya esa capacidad para comunicar y para llegar a terrenos muy distintos y a públicos muy diversos. Me quería centrar en tu libro. Tú has publicado un libro con Penguin, en concreto con la editorial Aguilar, de no ficción, pero que en muchos aspectos sí que introduce la ficción, introduce una narrativa constante. Tenemos, pues no quiero estripar nada, pero desde el descubrimiento al romance, a la pérdida, a muchas otras cosas. Y además es un recorrido por toda la península ibérica para descubrirnos qué es lo que vamos a poder encontrar en ella. Me gustaría saber, comparado con el resto de las formas de difusión o de los medios de divulgación y de difusión de determinados contenidos, ¿cuál ha sido el retorno que has tenido a través del libro? Es decir, hasta cierto punto... Sí. Sé todo lo sincero que quieras. Es decir, merece la pena, llega a un público diferente, se ha enfocado hacia ese público quizás más joven, más o por el contrario, frente a las redes sociales que tienen una incidencia temporalmente mucho más concreta, el libro tiene una aspiración a perdurabilidad. ¿Ha funcionado así? ¿No ha funcionado así? Muy buena pregunta, porque es una pregunta que se nota que viene de una escritora y el cual, pues, lógicamente, me da vértigo. Me da vértigo porque yo mismo te lo he dicho. Me da vértigo ver mi libro en la librería. Me sigue dando vértigo porque yo no soy escritor. Y se nota por qué. Bueno, pero se nota porque no estoy escribiendo el siguiente, que es lo que hacen todos cuando ya tienen el siguiente. Yo ahora estoy haciendo un documental. O sea, a mí la vida me pide tocar formatos diferentes. Entonces, es un reto escribir eso. Y no sabía bien, porque yo no había escrito libros de otros tipos, ¿no? Hasta de poesía, pero no sabía qué feedback iba a tener, ¿no? Entonces, cuando me planteo dónde pongo el listón científico, que es una cosa muy complicada en una historia como esa, porque lo que siempre digo cuando salimos en la televisión, ¿para quién hablo? O sea, yo cuando estoy escondido en el condensador de flujo detrás de una muralla, dices mi nombre y salgo, te pasan todos. Te pasa tu madre que te va a decir que lo haces bien. Te pasa el que no le caes bien de enfrente de la puerta de tu trabajo. Que hagas lo que hagas no le vas a caer bien. Te pasa gente, público general, que quiere saber de prehistoria. Te pasan los que son los mega especialistas de lo que vas a hablar. Como pienses en ellos, estás muerto. Porque cada uno necesita un lenguaje. Para mi madre tengo un lenguaje, para el enemigo, para el amigo, para el especialista. Entonces, ¿qué hay que ser? Honesto con uno mismo. Y creer que tu mensaje es el adecuado. Y que está ahí, sabiendo que todos los extremos no les vas a gustar. Menos tu madre, que es como más incondicional. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso es fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Porque enseguida el pie se te va... Tengo que decir Australopithecus afarensis hoy porque es que si no me van a machacar. No voy a decir pre-neandertal. Porque si no se van a pensar que no me lo sé. Eso te pasa al principio. Luego, pues dice, mira, el problema es suyo. Si piensa que no me lo sé, pues dos males tiene. Pero eso también te lo da la edad. Entonces, en el libro me pasó eso. Que de pronto digo, ¿para quién escribo? O sea, y además en un proceso donde yo también me siento pequeño. Porque no hago eso a diario. O sea, para mí es un reto. O sea, que tú hayas leído el libro es un reto. Para mí mental, sí. Porque son palabras mayores. Porque no me considero para nada. Es una cosita más dentro de las muchas que hago de divulgación. Entonces, de pronto, ¿para quién escribo el libro? Pues creo una vez más en mí. Entonces, sé que hay cosas que tienen pinta como de ambiente juvenil para ambiente más joven. Y luego hay cosas que no lo son. Entonces creo que al final he conseguido un tono medio, que es el que yo quería, que es el efecto, y ahí viene el retorno, que es que si el libro acaba en la casa de alguien, lo leen todos. Lo lee el papá, la mamá y lo leen los hijos. Y eso, para mí, es la mayor satisfacción. Y luego ya lo que genera un libro de ese tipo, que no genera uno de divulgación más usual, que te da la palmada en la espalda de tu gremio, pero esto te hace que la gente vaya a las cuevas y te mande una foto diciendo, por aquí estuvo Sepik, que vaya a un museo y cuando vea una reproducción dice, mira Sepik, y tú flipas porque es una cosa que te has inventado tú y has conseguido que de pronto tengan nombre, apellidos, y eso para mí es lo más bonito del mundo. Y eso, las redes sociales me permite conectar con eso. Entonces, para mí, pues mi objetivo era ese. Quizá no lo tenía tan estructurado como lo cuento ahora, pero era que llegara al máximo número de personas, haciendo el proceso
de que los que se dedican a neandertales van a decir que esto no es para ellos, pero es que lo tengo claro, es que no es para ellos. Buenas, pues yo sí que tengo una reflexión. No, es continuando con lo que tú decías de hacia quién divulgáis. Sí, no me extraña. De hacia quién divulgáis. Desde fuera de la academia, y además de una persona que es afortunadamente consciente de su profundo desconocimiento de prácticamente todo, que soy yo, pero que es bueno ser consciente de eso, de todo lo que no sabes. Entonces, claro, cuando tú llegas y dices, a mí, por ejemplo, pues no me gustaba nada la prehistoria. ¿Por qué? Porque tú te enfrentas a, ¿qué sé de prehistoria? Nada. ¿Y qué me queda por saber? Entonces tú te encuentras ahí ante una fosa abisal. Entonces, afortunadamente hay gente como tú que con una linterna ilumina y dice, pero espera, que hay una escalera. Y empieza por aquí. Qué bonita por metáfora. años. Mira, que por aquí puedes ir bajando. Entonces, esa es la forma de descender una escalera, porque si no te despeñas. O sea, entonces, claro, eso, por ejemplo, me pasa contigo, me pasa con Plumas de Simbur, con Mesopotamia, pues lo mismo. O sea, que sabía yo de Mesopotamia, absolutamente nada. Pero nada. Entonces, pero por algún sitio tienes que empezar a bajar la escalera. Entonces, creo que esa es la labor fundamental e importante que hacéis. Es seguir estando ahí con la linterna y con paciencia y diciendo, pero baja despacito, hombre. Aunque haya gente que te dé la mano para que se te caiga la linterna. Sí. Y que te diga, pero ¿qué haces, hombre? Por favor, si es que el escalón ese todo el mundo sabe que está ahí. Claro. Y tú ya, pero es que como no baje por ese escalón, pues se va a despeñar. Entonces, yo creo que esa es la parte fundamental e importante de lo que... Pues gracias, porque creo que tiene... Son las cosas que te hacen seguir. No me cuesta decirlo, se pasa regular, a veces. Se pasa regular porque te dejas la vida en esto, porque mi profesión es una pasión, es una forma de vida, y cuando se meten con tu forma de vida, no con algo que no tiene mucho que ver contigo, duele y la academia es muy dura muchas veces. Es verdad que eso, que no te pilla con 20 años, que se agradece porque hay que estar cuerdo a veces para que pasen las cosas, pero yo ahí creo, no sé si se llama educación o no sé, que lo importante, y repito una vez más, es ser honesto con uno mismo, ser ético con el trabajo y saber que no haces daño a nadie, y que si hay gente que te dice que eres de segunda porque sales en la tele, vivir igual de feliz, porque sé que hay miles de personas que las ayuda a bajar, ¿no? Participación. Vamos a tener que Buenas seguir tardes. en Twitter luego. Gracias por la conferencia. La pregunta que me cabe es, ¿qué papel juega la divulgación en contextos de investigación arqueológica donde hay conflictos con comunidades, donde el arqueólogo excava en medio de reivindicaciones étnicas o de movimientos sociales? ¿Qué papel jugaría la divulgación? Gracias. Pues preguntón. Además, sabiendo que en un mes y medio me voy a México, en un proyecto, además, en el que pues sé que voy a estar cerca de un proyecto mexicano. No sé, ¿de dónde eres? Colombia. De Colombia. Yo en Colombia no me he movido más en México. De hecho, aquí hay gente con la que he estado a un lado y a otro del mundo. Y donde a veces es difícil. La arqueología que tiene que ver con... No me voy tan lejos, ahora me voy a las selvas, pero la arqueología, simplemente la arqueología urbana, ya genera esa controversia. O sea, hacer difusión de arqueología dentro de un casco urbano, y me voy a Murcia, que sabéis que todo el subsuelo es medieval, ya genera controversia política. Entonces, porque no se puede hacer el parking que quiere, y en el momento que el arqueólogo dice, qué maravilla lo que me sale, te sale un tuit diciendo, sí, ¿y mi casa? ¿Dónde está? Eso es complicado. Yo reconozco que yo no me enfrentaba a eso, porque mis paleolíticos y mis paleolíticas viven en cuevas alejadas de las urbanizaciones, pero entiendo que es algo conflictivo. Con respecto a donde lo he vivido más, que quizás es en México, y sobre todo con los aspectos que también me gustan mucho, que hoy no hemos tratado mucho, pero que me gustan, que es la etnoarqueología, y sobre todo el contacto con comunidades indígenas y un poco la difusión de esos valores, ¿no? Y cómo la difusión de eso tiene, soy totalmente consciente, caras A y caras B. Y ahí pues siempre existe un dilema entre qué hacer, ¿no? El Tren Maya famoso de México que une y conecta a los indígenas de diferentes selvas, pues es un proyecto precioso arqueológicamente, etnoarqueológicamente hablando, patrimonialmente hablando, porque te regala o te brinda la oportunidad de poder visitar ruinas y conocer tribus de este tipo, pero por otro lado pues estás pasando un tren por mitad, un tren no como el que os imaginéis, pero estás pasando un tren por mitad de una selva, por lo cual hay esa conflictividad social. Y no es fácil, no es nada fácil.
Vuelvo a lo mismo. Creo que, como dicen los griegos, la arete, la virtud, está en el centro. Ese centro es complicado, pero creo que lo que no podemos hacer es ni ser muy arqueólogos, por hacer A y B, ni ser muy... Porque también hay un momento donde si no se da difusión a las cosas, no se valoran. Y no se conocen y entonces también no tiene sentido, ¿no? Entonces, ese vaivén, ¿no? de interacciones sociales es complejo, pero creo que ahí está el juego y lo que hay que saber es intentar tener la mirada en los dos mundos y no ser extremista con uno de ellos. Hola, buenas tardes. Agradezco muchísimo la conferencia y agradezco a la directora del museo que abra las puertas al museo. Como profesora de educación infantil, invito a que se hagan más proyectos para poder difundir la arqueología y la historia pues, a las aulas, ¿no? Y en esa parte es la que quiero transmitirte, Ignacio. ¿Qué parte crees que juegan en los divulgadores en la difusión, en los libros de texto, en que solo Atapuerca aparezca en los libros de texto, que tengan más éxito los dinosaurios que los prehistóricos? Esa parte que dices tú, ¿no? Es ir más allá del Tadeo Jones y contarles a los niños la historia y la prehistoria desde la realidad, ¿no? Bueno, lo primero, agradecer que vengas. Tengo escritores y poetas también aquí, escondidas ahí en un lado, pero poetas. Y ya voy cerrando, que sé que estamos fuera de tiempo. Aquí hay gente que sabe mucho de eso. Juan Antonio Martos ha estudiado durante mucho tiempo cómo se ha ido viendo la prehistoria a través de los libros de texto. Y es algo a lo que, bueno, yo no doy clase en educación secundaria, controlo menos que otros compañeros míos que sí que están ahí lidiando y batallando a diario en ese mundo. Hoy están de oposiciones en media España, por lo cual están con ese tema en la cabeza. Y ahí creo que es una lucha que todavía no hemos ganado. Igual que soy esperanzador en algunos aspectos, creo que en ese todavía no lo hacemos del todo bien. Creo que siguen quedando ahí mucha reticencia de la visión de la prehistoria de hace unos años, no te digo del siglo XIX, porque la hemos superado, pero creo que ahí no estamos actualizados. Creo que tenemos todavía mucho que hacer y desde el punto de vista del que yo hablo, porque yo ni escribo libros de texto, ni controlo tanto ese tipo de nivel formativo, pero sí que es verdad que voy mucho a institutos y conozco bien el nivel que tienen y se nota que no hay un conocimiento claro de la prehistoria, salvo Atapuerca como nombre, porque luego lo mezclan con Altamira, porque empiezan por A las dos. Entonces, creo que ahí, por no extenderme mucho y que no me maten, creo que la divulgación tiene mucho que hacer todavía. Hay que encontrar el punto de cómo unir esa comunicación que se está haciendo con la secundaria. Ahora mismo creo que hay un poco de muro entre los dos y no sé, ahí yo creo que Juan Antonio, que conoce bien la dinámica desde los principios de los tiempos, pues lo mismo puede aportar algo. Pero creo que ahí tenemos todavía la batalla por ganar. O sea, que es una buena reflexión porque hay que hacer cosas ahí en ese campo todavía. Que más que hacer una transposición didáctica del discurso que se genera en un ámbito científico, a este caso a la enseñanza, tienen un peso muy importante los filtros políticos, sociales, religiosos de la sociedad en el momento. Tienen muchísimo peso en el discurso que llega a ese segmento que además es una enseñanza arreglada y dirigida a unas cohortes de edad muy concretas. Y esto que digo, pues probablemente lo iremos viendo con los cambios de gobierno o con las cosas que estamos adivinando en el futuro. El peso de esos filtros es muy fuerte. Pues muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias a este público tan interesado y tan entregado. Y hasta la próxima, Ignacio. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Gracias a todos.